En las profundidades de la noche, en la antigua Babilonia, un banquete grandioso iluminaba el salón del palacio real. Antorchas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes adornadas, mientras música y risas resonaban bajo altos techos abovedados. El rey Belsasar, heredero del imperio de Nabucodonosor, celebraba rodeado de lujo y arrogancia. 1000 nobles y invitados lo rodeaban, alzando copas de vino en honor a los dioses paganos. Pocos sabían ellos que aquella fiesta esplendorosa se convertiría en un banquete maldito, una noche marcada por un presagio sobrenatural y aterrador. Embriagado por el vino y por su propia soberbia, Belsasar cometió entonces un acto impensable: profanar los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Ordenó traer las copas de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había saqueado del templo del Dios de Israel. Con una sonrisa burlona en los labios, el rey alzó uno de esos cálices consagrados, ahora lleno de vino, y brindó a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Los invitados aplaudieron e imitaron su gesto, riendo mientras el vino sagrado se derramaba en honor a los ídolos. En ese instante de sacrilegio, algo pareció cambiar en el aire. Una sensación pesada e invisible cayó sobre el salón, como si una presencia oculta observara desde las sombras. De repente, las risas se apagaron. En lo alto de la pared blanqueada del salón, cerca del candelabro que lanzaba su luz temblorosa, apareció una mano humana sin cuerpo, cuyos dedos comenzaron a escribir como fuego sobre la piedra. El rey Belsasar quedó paralizado. El color desapareció de su rostro en un instante. Su copa de vino resbaló de sus dedos temblorosos y cayó al suelo, manchando de rojo el mármol. Los ojos del rey se abrieron con terror absoluto, y sus rodillas chocaban una contra la otra mientras observaba aquellas palabras enigmáticas trazándose frente a todos. En un parpadeo, la atmósfera festiva se transformó en un silencio sobrecogedor. Cada invitado contuvo el aliento, mirando fijamente la inscripción sobrenatural que brillaba en la pared. Desesperado, Belsasar gritó por ayuda. Ordenó que trajeran a los sabios, astrólogos y magos del reino. Con voz temblorosa, aunque aún altiva, prometió una recompensa magnífica. Quien lograra leer la inscripción y revelar su significado sería vestido con púrpura, recibiría un collar de oro y sería proclamado tercer gobernante del reino. Poco después, los hombres más sabios de Babilonia estaban frente a la pared manchada por la escritura divina. Observaban las palabras ardientes, pero ninguno pudo descifrarlas. Uno a uno, los sabios sacudían la cabeza con miedo y desconcierto. La angustia del rey crecía con cada fracaso. Murmullos aterrados recorrían el salón, y en el rostro de Belsasar se reflejaba la creciente certeza de que algo terrible se avecinaba. Fue entonces cuando la reina madre, al oír la confusión, entró en el salón del banquete. Con voz firme y respetuosa, aconsejó a Belsasar que no se desesperara, pues aún quedaba en el reino un hombre capaz de revelar misterios. Un hombre en quien moraba el espíritu de los dioses santos. Ese hombre era Daniel, ya anciano, quien había servido fielmente al rey Nabucodonosor y se había ganado renombre por interpretar sueños y enigmas imposibles. Belsasar, aferrándose a esa esperanza, ordenó de inmediato que trajeran a Daniel ante él. Momentos después, el profeta entró en el salón. Sus pasos resonaban en el silencio tenso, y su semblante, sereno y grave, contrastaba con el pavor del rostro real. Daniel se acercó tranquilamente a la pared donde ardía la inscripción e hizo una breve reverencia ante el rey. Todos los ojos se posaron sobre él, la última esperanza viva frente a aquella advertencia escrita por una mano sobrenatural. Delante del aterrorizado monarca, Daniel habló con humildad, pero sin vacilar. Primero reprendió al rey por su arrogancia. Le recordó que Nabucodonosor, su antecesor, había aprendido por las malas a no desafiar la soberanía de Dios. Pero Belsasar no aprendió la lección. El rey había profanado deliberadamente los objetos sagrados del templo y había alabado ídolos sin vida.
en vez de honrar al Dios vivo, quien tiene en sus manos tu aliento y todos tus caminos. Por eso, dijo Daniel con solemnidad, fue enviada esta mano de parte de él para escribir esta advertencia. Entonces Daniel volvió su mirada hacia la pared y leyó en voz alta las palabras ardientes: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Un murmullo recorrió el salón. Finalmente, alguien había pronunciado esas sílabas indescifrables. El profeta miró al rey directamente a los ojos y con voz firme reveló su significado palabra por palabra. Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y ha decidido su fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsim, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Cada palabra cayó como un martillo sobre el corazón del rey. Y cuando Daniel terminó, un silencio sepulcral envolvió el salón. Todos sabían que acababan de presenciar algo que venía del cielo. A pesar de haber escuchado su condena, Belsasar, quizás en negación o queriendo mantener su imagen frente a la corte, cumplió su promesa de recompensa. Ordenó que vistieran a Daniel con el manto púrpura real, colocaran el collar de mino mesento de oro en su cuello y lo proclamaran como tercer gobernante del reino. Pero ya era tarde. Aquella misma noche, mientras el rey aún procesaba las palabras proféticas, el imperio babilónico recibió su golpe final. A través del lecho seco del río Éufrates, los ejércitos de los medos y los persas se infiltraron bajo los muros de Babilonia, aprovechando la oscuridad de la noche y la embriaguez de los guardias. Las puertas del palacio fueron tomadas por sorpresa. Los soldados ebrios apenas tuvieron tiempo de empuñar sus espadas. Belsasar fue abatido antes del amanecer y el esplendor de su banquete se tornó en caos y muerte. En pocas horas, la antigua grandeza de Babilonia yacía a los pies de Darío, general de los medos, quien asumió el trono tal como lo había profetizado Daniel. El palacio, que horas antes resonaba con música y risas, ahora estaba sumido en silencio y oscuridad. La misteriosa inscripción en la pared había cumplido su propósito, y la caída de Belsasar quedó escrita para siempre en la historia. La mano misteriosa en la pared se convirtió en un símbolo aterrador del juicio divino y de la fragilidad de la soberbia humana. El rey orgulloso descubrió demasiado tarde que ningún poder terrenal puede burlarse de lo sagrado sin consecuencias. Su banquete de arrogancia terminó en tragedia y el imperio que creía invencible cayó en una sola noche. Esta historia oscura deja un eco que atraviesa los siglos. Toda gloria humana es pasajera, y aquel que desafía al Altísimo cosechará las consecuencias. Las palabras escritas por el dedo de Dios en la pared de Babilonia, Mene, Tekel, Parsim, siguen recordándonos que el destino de todo gobernante y de toda persona está en manos del Juez Supremo. Que la caída de Belsasar nos sirva como advertencia para vivir con humildad y reverencia, y para no permitir que la arrogancia nos ciegue a las señales, que tal vez ya están escritas en la pared de nuestras propias vidas.